¿Qué tal? Bienvenidos a su espacio Justo a Tiempo. Aquí estoy en Denver, Colorado, en la casa de mi hermana Sonia. Aunque ella tiene un nombre que es distinto ahora, Jamila, dado que este país permite que las personas se puedan cambiar el nombre. Y sentí en mi corazón poder tener un pequeño video con ella, hablando de experiencias que hemos tenido como personas ya adultas. Su servidor tiene 56 años, voy a cumplir 56 años. Y yo 53. Y mi hermana va a cumplir 53 años. Entonces, vamos a cambiar la cámara y voy a dar el espacio a ella y cuantas preguntas. Ella es mi hermana Sonia o Jamila Robinson. ¿Qué tal, mi hermanita preciosa? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están todos? Soy la hermana de Arturo. Bendiciones. Y aquí encantado para la entrevista. Bueno, nosotros tenemos una larga historia familiar, podemos decirle, una experiencia que hemos vivido desde niños muy fuerte. Y estos han llevado a pasar por distintas etapas de nuestra vida. Y hoy ya no somos niños, somos adultos, somos conscientes del proceso que tuvimos que pasar en nuestra vida para llegar donde estamos el día de hoy. No ha sido fácil, ha sido difícil. Decía mi hermana ayer que ella ha aprendido a vivir con el dolor, ¿verdad? Porque ella padece de una enfermedad. ¿Qué es lo que usted padece o padecía? Bueno, yo tengo deficiencia de cartílago. Entonces, muchos de mis huesos pegan hueso con hueso. Entonces, ese es el dolor. Tengo las caderas operadas, las dos de metal. Me las operaron en el 2019. A las 2 semanas de que me operaron una, a las 2 semanas siguientes me operaron la otra. Porque tenían que hacerlo urgente. Y bueno, yo he aprendido a vivir con el dolor porque yo no puedo dejar de vivir feliz aunque tenga dolor. Yo le estaba contando a mi hermano que yo amo la nieve. Entonces yo cuando hay nieve yo me voy a jugar con mi hijo de 10 años afuera y me pongo a hacer ángeles en la nieve y me pongo a jugar con él en la nieve. Y después llego y me duele todo, pero yo sigo con el dolor y yo he aprendido a ser feliz con el dolor, porque es un proceso. Mucha gente tiene enfermedades y se aferra a esa enfermedad y no es feliz por la enfermedad, pero nosotros tenemos que alabar a Dios aún así la enfermedad y ser felices aún así la enfermedad. Amén. Porque esta enfermedad, este cuerpo, cuando nosotros nos vamos escalando esa escalera hacia arriba al donde está Dios, ese cuerpo se queda, el dolor se queda. Cuando uno está arriba, en la presencia de Dios, gozándose, ahí no hay dolor, no hay enfermedad, no hay nada. Entonces esta enfermedad se queda aquí. Amén. Eso también me hizo a mí reflexionar un poco y pasé pensando acerca de eso que ella dijo. Ella ha aprendido a vivir con el dolor y con un dolor físico, digamos, que trae una enfermedad al cuerpo nuestro. Pero también en otras etapas de nuestra vida hemos tenido que aprender a vivir con el dolor. ¿Por qué? Porque en la vida toda persona pasa por distintas etapas. Y a veces pasamos por situaciones donde alguien nos hace un daño o hace algo que no nos agrada y eso causa dolor en nuestro corazón. Y a veces queremos como explotar, ¿verdad? Y decir cosas y hacer cosas porque alguien hizo algo. Y nos hemos dado cuenta que al pasar el tiempo, ese dolor lo llevamos en el corazón y hemos aprendido a vivir con el dolor. Por la
experiencia que tenemos nosotros como hermanos. Venimos de un hogar disfuncional, de una familia disfuncional, donde pasamos muchísimas cosas en nuestra familia por parte de mi papá, de mi mamá. Desde niños sufrimos muchísimo y aquí estamos. Después de muchos años hemos aprendido a salir adelante en medio de todo el dolor que pudimos atravesar en nuestra vida. Y a pesar del dolor que pudieron habernos causado, podemos sonreír, porque Sonia se caracteriza porque tiene esa sonrisa, mira. ¿Qué puede decirnos usted, Sonia, acerca de cómo lidiar con el dolor que viene a veces a nuestro corazón por cosas que alguien nos hace? Ok, mire, desde mi niñez yo pasé muchos procesos de dolor, de maltrato físico, de maltrato emocional, pero nosotros no podemos vivir del pasado. Cuando a nosotros nos hacen un dolor grande, especialmente nuestros padres, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Perdonar porque necesitamos un corazón limpio, un corazón con amor. Y es difícil perdonar, sí, es difícil, porque uno recuerda lo que le hicieron y uno trata de no llegar ahí. Para mí fue muy difícil perdonar, porque yo siempre recordaba el dolor de lo que yo pasé y yo no quería perdonar. Hasta que un día yo estaba en Costa Rica y Dios puso en mi corazón, tienes que ir a perdonar. Y fue difícil. Los pasos agigantados que yo di, cuando yo bajé, yo no quería ir, yo quería retroceder. Pero mi prima Danisa me decía, tienes que ir porque tienes que tener un corazón limpio, tienes que ir. Y yo bajé donde vive mi papá. Y yo recuerdo que yo le decía, no, yo no puedo. Pero yo bajé. Cuando yo lo miré, yo sentí suciedad en mi cuerpo. Pero yo sabía que yo tenía que ir y abrazarlo y decirle, te perdono. Y lo hice. Llegué, lo abracé. Yo te perdono por todo lo que pasamos. Igual lo hice con mi mamá. Yo a mi mamá es mi princesa, mi mamá yo la amo, mi mamá es todo. Y yo a mi mamá, yo le dije, mamá, yo te perdono porque nosotros pasamos muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que perdonar para ser felices. Porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos perdonar lo que nos hicieron. No solamente nuestros padres, sino nuestra vida, todo el proceso que hemos pasado. Si nosotros no aprendemos a perdonar, nosotros no podemos amar a nadie más. Si no aprendemos a perdonar y tener un corazón limpio. Uh-huh. Ese dolor que había en el corazón suyo es un dolor también que estaba en mi corazón. Es un dolor que ha estado en el corazón también de nuestras otras hermanas, en Grace, en Yadira, en Sonia. Y hemos tenido que aprender a salir adelante en medio del sufrimiento. Lógicamente no todas las personas tenemos las mismas cualidades o capacidades para enfrentar diferentes circunstancias en nuestra vida. Pero Sonia y yo estamos viviendo aquí en este país, estamos a 4 horas de vuelo en avión de distancia. Sin embargo, hemos pasado tiempos muy hermosos en cada etapa familiar bonita en nuestra familia. Ella está presente y le agradecemos a Dios por eso. También hay una parte que yo logré entender, y es que a veces nos es difícil perdonar a alguien porque nos hizo un daño.
pero también nos es difícil pedir perdón, ¿verdad? Es fácil decir yo te perdono, pero es difícil pedir perdón. Y a veces nosotros acarreamos en nuestra vida circunstancias, porque es fácil decir a una persona yo te perdono por lo que me hiciste, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que hemos herido a alguien? Somos nosotros los que hemos herido a alguien con una situación, quizás a nuestra madre o a nuestro padre, porque igual que Sonia, su servidor tuvo que decirle a mi papá, papi, te perdono, y igual a mami, pero también tuve que pedir perdón a ellos, porque creo que en nuestra vida no se trata solamente de perdonar, sino también pedir perdón. Y yo me di cuenta porque Dios puso en mi corazón que también uno como hijo a veces tiene que pedir perdón, no solamente a un papá o una mamá, por cosas que uno ha hecho. Y yo creo que en una ocasión, hace unos 18 años atrás, yo estaba con mucho dolor en mi corazón por cosas y yo me di cuenta que era, que había dolor en mi corazón por las cosas que había atravesado de niño. Y por cosas que yo guardaba en mi corazón contra mi papá, mi mamá, y decidí perdonarlos y los llamé. Y luego me di cuenta que había algo más que hacer, tenía que pedir perdón. Entonces, nosotros tenemos que saber pedir perdón porque ofendemos y a veces hacemos cosas que no está bien, hablamos mal quizás de un hermano o de una hermana o del papá o la mamá. Y yo le decía a mi hermana Sonia ayer que cuando yo tuve esa conversación con mi papá, Dios cambió el odio y el rencor que había en mi corazón contra él por amor, porque a mi papá yo lo extraño. Y yo ahora lo veo a él y veo videos cuando fui a visitarlo y yo lloro de verlo. Y veo a mi mamá y yo anhelo ver ese video, todos los días lo estoy viendo, porque cambió Dios todas las circunstancias adversas por amor, con amor y lógicamente por pedir perdón. Entonces, esta entrevista es muy larga, no sé si va a tener capacidad de estar toda en el video, ¿verdad? Pero, ¿qué le diría a usted, Sonia, a las personas que quizás han ofendido a alguien y que les cuesta ir a pedir perdón a esa persona? Es un proceso y siempre va a ser en el momento de Dios, porque como seres humanos nosotros no aceptamos pedir perdón o que nos perdonen. Solo Dios puede hacer ese cambio. Y la única manera que ustedes pueden perdonar o pedir perdón es simplemente orando y hablando con Dios y decirle, Señor, ayúdame, dame el momento apropiado para yo ir y pedirle perdón a esa persona, a mi mamá o a mi papá o a una amiga, a un amigo o a un hermano, a una hermana. Ayúdame a ese proceso para yo ir y pedir perdón o que me perdonen. Amén. Es la única manera. Yo he logrado entender en la vida que a veces pedimos y no recibimos, como dice la Biblia, porque pedimos mal. Uh-huh. Pero a veces pedimos y no recibimos porque creo que cuando hay falta de perdón en nosotros y cuando no nos atrevemos a dar ese paso de ir y pedir perdón, es como que la bendición está detenida. Dios quiere bendecirnos, pero Dios desea que demos un paso de fe, de ir y pedir perdón. Y es difícil pedir perdón a alguien. Es difícil decirle a mami, te pido perdón por esto que hice. Papi, te pido perdón por esto que hice. Hermano o hermana, te pido perdón por esto que hice. O a X persona hacerlo. Es difícil, porque el enemigo no quiere que usted y yo seamos personas que actuemos de esa manera. Porque el mundo nos enseña,
Si alguien te hiere, póngale la otra parte de la cara y pégale, golpéele. Yo no le hablo a esa persona porque me hizo daño. Pero tenemos que actuar bajo el amor de Dios y actuar bajo lo que Dios quiere hacer. Y aquí yo estoy con mi hermana, hace como 5 años fue que nos miramos, la última vez, que fue a mi cumpleaños número 50, ¿verdad? Y mi hermana y yo le digo, ella es una guerrera, que ha luchado contra gigantes, y los ha vencido. Y vamos a tener que seguir luchando contra esos gigantes en nuestra vida. Pero les animamos a ustedes. Hay muchísimos problemas a veces en la familia. Hay hermanos que se odian entre ellos. Hay familias, hijos que no perdonan al papá o la mamá, o que no le piden perdón a alguien que le hizo un daño. Y les animamos a ustedes para que den el paso. Forgive. Y que puedan hacerlo, porque eso va a traer liberación a nosotros. Cuando yo tomé esa decisión de perdonar, fue como que me sacaran un nudo de mi corazón. Y Sonia, cuando tomó esa decisión de ir y perdonar a papi por el dolor que le causó, también fue liberada. Dios le sacó esa suciedad que había en su corazón. Y no es que aceptamos lo que nos hicieron, ¿verdad? No es perdonando, es aceptar. Perdonar es olvidar eso que nos cuesta. Tener un corazón y limpio. Seguir para adelante en la vida y aceptar que todos cometemos errores en la vida. Así es que esperamos que este video sea de bendición para ustedes. Amén. Les amamos en Cristo y comparta este video con sus amigos. Este espacio lo hemos llamado Justo a Tiempo y esperamos que sea de bendición para todos. Bendiciones. Bendiciones.